en este tiempo está haciendo por nosotros, por nuestra vida, por lo que está haciendo en este tiempo, en la casa, en su casa, sabe que está en su casa, principalmente está en su casa, antes que su casa, donde usted vive, esta es su casa principal. Amén. Y la verdad que es un tiempo de gozo porque vemos que lo que el Padre ha hablado en un tiempo, sabe que hoy se está cumpliendo cada palabra que fue soltada para este ministerio, para nuestras vidas y para su vida. Estamos viendo el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios. Amén. Y sabemos que es un tiempo donde vamos a seguir viendo más todavía la mano de Dios. Sabe que lo que contaba mi esposa del sueño, y en este tiempo sabe que después que yo había predicado del sueño, que había hablado de José, no sé si usted se acuerda, sabe que el Padre sigue poniendo sueño en mi vida. Sigo soñando cosas grandes en Él, sigo experimentando cosas en Él, y cada que sueño algo, sabe que a los pocos días tenemos respuesta de lo que Él nos da en sueños, visiones. Sabe que hace un tiempo atrás soñé de lo que es las cosas para la casa, y usted sabe el anhelo de que comenzamos, de que teníamos el parlantecito. ¿Usted se acuerda del chiquitito galante? De nuestro comienzo, el anhelo mío, personal, como pastor de la casa, era que la casa pueda crecer, que la casa pueda avanzar. Pero sabe que yo no me imaginaba que en tiempos de escasez, en tiempos de pandemia, donde la casa iba a avanzar más. Yo pensé que eran los mejores tiempos, que cuando estábamos congregando toda la iglesia, cuando nos movíamos, cuando estábamos en la libertad absoluta de hacer de todo, la casa iba a crecer. Pero yo no entendía que papá no quería llevar esta circunstancia para que podamos crecer, primero en lo espiritual, y después empezamos a crecer en las cosas materiales que Él tiene para nuestra vida. ¿Saben que lo que dijo mi esposa hoy, que me dice, no sabía cuánto salía eso? Cuando le dije lo que valían los parlantes, no me imaginaba eso. Gloria a Dios, bueno, me dice. ¿Sabe por qué? Porque hoy recién se enteró a la mañana cuánto salía. Hablando con ella acá adelante, le dije cuánto salía eso. Y ahí se enteró ella. ¿Sabes de cuánto salen los parlantes, así como están armados los 4 parlantes? 140,000 pesos. No es nada, porque ella lo pagó. No es nada, porque ella lo pagó. Solamente nosotros por fe tomamos las cosas que Él nos da y nos activamos en eso. Creemos en lo que Él nos habla, en lo que Él nos da como visión. 140,000 pesos, pero todavía no pagamos ni un peso. Y saben que yo me fui ayer solamente por lo de abajo, y traje lo de arriba, y traje después los cables, y después traje lo otro, y decir que me vine porque me quería seguir dando cosas. Quería llevarte una potencia, quería llevarte los micrófonos, quería llevarte las luces que tengo ahí. O llevarte todo, me decía, llevarte todo. Pero no tengo para pagarte, porque es mi compañero de trabajo, Willy se llama, Correntina. Y me dice, no importa, llevar, no me interesa llevar, cuando tengas anda pagándome, anda, hazlo como vos quieras, pero llevarlo. Yo sé que vos lo vas a hacer y lo vas a dar uso muchísimo mejor de lo que yo dije. Y eso es tremendo, porque él lo utilizaba para su trabajo personal, que él pasaba música, cobraba para pasar música, y yo entiendo que no fue él lo que me estaba hablando, sino que el Espíritu Santo hablaba a través de esta persona que me decía, lo van a dar el uso que tiene que ser, para el uso que fue creado esto. Porque esto, que usted lo ve así, se usó en muchas cosas que no era para Dios, pero hoy está consagrado para Dios, apartado para el servicio de Dios. Amén. Entonces yo me gozaba y decía, wow. Así que la semana que viene vamos a ir de nuevo para allá a ver qué podemos traer. Por fe. Así que me gozo por eso. Me gozo por eso. Porque sé que el Padre en este tiempo está haciendo cosas maravillas en nuestras vidas. Y si podemos poner de testimonio de cada uno de lo que el Señor hizo en este tiempo de pandemia, lo tengo a Walter acá adelante. Si él cuenta lo que hizo Dios con su vida en este tiempo
de pandemia lo levantó, los restauró, lo puso en lugares de privilegio. Y en este tiempo le está levantando aún más para que Él pueda servirle, que Él pueda avanzar para lo que Él le llamó. Entonces, grandes cosas. Y esta adoración, esta alabanza decía, grandes cosas ha hecho Dios. Grandes cosas. Amén. Así que contento por todo esto, feliz. Aunque seguimos hasta el 30 de cuarentena, pero seguimos adorando a Él. Seguimos alabando su nombre. Seguimos glorificando porque Él nos llamó para esto. Él nos llamó para esto. Él no nos llamó para que estemos en casa sentados. Y los que están ahí en la casa también viendo, también están en su casa hoy, desde ahí van a recibir también. Pero el papá nos llamó para que nos activemos aún en tiempos de dificultad, en tiempos de crisis, en tiempos donde las cosas están mal. Él nos llamó para activarnos en ese tiempo. Amén. Así que, para compartir lo que hoy tengo con ustedes, que es sobre el dominio propio, un tema importante, porque en el libro de Gálatas dice que los frutos del Espíritu, y ahí entra lo que es la mansedumbre, el dominio propio, y dice la palabra de Dios, vamos a buscar en Gálatas 5:23, para ver los frutos, pero no quiero hablar de todos los frutos, sino que quiero centrarme en lo que es el dominio propio. Creo que es uno de los más importantes, porque cuando tenemos dominio propio podemos empezar a caminar diferente y podemos empezar a caminar con los otros dones que el Padre nos ha dado. Libro de Gálatas 5:23. Del 22 podemos leer. Más el fruto del Espíritu es, esta versión dice, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero yo me voy a centrar en esta tarde en lo que es la mansedumbre, la templanza, que esto es dominio propio. Dominio propio. Preguntar al que está al lado, de paso, ¿cómo andamos con el dominio propio en nuestra vida? No sé vos, pero a mí me falta dominio, decir. No sé vos, pero a mí me falta dominio propio en mi vida todavía. Porque sabe una cosa, déjeme decirle, en esta tarde para salir con dominio propio de este lugar tengo que reconocer que me falta dominio propio, que aún todavía estoy batallando con eso. Yo no sé, yo necesito dominio propio. Yo necesito mucho. Entonces el Espíritu Santo le decía, necesito dominio propio, necesito dominar áreas de mi vida que todavía no lo estoy gobernando, que no lo estoy dominando. Y déjeme decirle que en el libro de 2 de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yo tengo el dominio propio, entonces yo no puedo decir que yo no puedo manejar el espíritu que está en mi vida. Yo no puedo decir que yo no puedo tener fruto, porque ella me dio el dominio propio. Me dijo, no te doy espíritu de temor, no te doy espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero sabes que hay una cosa que muchas veces no le damos lugar al Espíritu, que Él tome el control de nuestra vida. No le damos lugar al Espíritu Santo, que Él tome nuestra vida y empiece a dar los frutos, que Él empiece a manifestarse a través de los frutos de nuestra vida. ¿Sabe qué? Y si no tengo dominio propio, no puedo tener amor, me falta fe, no tengo paciencia, no tengo gozo, no tengo paz, porque me falta lo importante. Si yo no domino mi espíritu, no tengo ese fruto, es imposible que yo tenga el resto. Aunque dice la palabra que el amor es lo más importante, pero si yo no tengo dominio propio, no puedo alcanzar el amor. Aleluya. ¿Cuántos están conmigo en esta tarde? Aleluyita, dice el que está al lado. Siempre nos acordamos del profeta chaqueño cuando hablamos esta palabra. Jorgito, capaz se acuerda también, que decía aleluyita. Humber, ¿verdad? Aleluyita. Vamos a buscar en el libro de Proverbios
25-28. Leímos lo que es Gálatas, los frutos. Pero vamos a leer también el libro de Proverbios 28-25. Y ahí vamos a ver lo importante que es tener el dominio propio en mi vida. Ya sé que en el púlpito por esto me cansa esta racha. 25-28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, no tiene dominio. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Cuando yo no tengo dominio propio en mi vida, estoy descubierto. Dice que estoy como una ciudad que no tiene muralla, como una ciudad que cualquier cosa le puede... ¿Sabe otra cosa? Que en la antigüedad las ciudades estaban amuralladas para que el enemigo no entre. Y cuando yo estoy sin dominio propio, dice, si yo no gobierno mi espíritu, estoy de la misma manera, estoy sin protección. Porque todo lo bicho se me pega. Es como una persona que tiene baja la defensa. Todo lo bicho se me pega. Aleluya. No sé si me está entendiendo, si me estoy explicando en esta tarde. Una persona que no tiene dominio propio es como una ciudad que no tiene muro. Como una ciudad que no tiene, que cualquiera entra. Es como que yo me vaya a Chile hoy y que pase a Chile sin que nadie me diga nada. Yo para pasar a Chile tengo que pasar por la aduana y yo tengo que presentar los papeles y hoy no sé si me van a dejar de pasar para Chile, pero si yo no tengo dominio propio, me voy a Chile y paso tranquilo. Si yo no tengo dominio propio, todo se me pega, cualquier bicho me afecta, cualquier cosa me está afectando, cualquier cosa me pone de mal humor, cualquier cosa, ya estoy gritando, cualquier cosa. Y podemos empezar a enamorar, empezar a hablar de todo esto, lo que produce en mí, el no tener dominio propio. Aleluya, ¿cuántos están conmigo? Pero lo bueno de que dice él que nos dio dominio propio. Dice, porque no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso digo, yo necesito tener más dominio. Yo todavía me enojo por ello. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo tengo dominio propio, ya me enojo menos. Ya me enojo menos. Ya en mi casa no grito tanto. Ya tengo más paciencia. Ya tengo amor. Ya tengo gozo. Ya tengo paz. Cuando yo tengo dominio propio, el resto de los frutos se empieza a manifestar en mi vida. Ya nada me afecta. Puede ser que esté mal en la situación. Puede ser que el mundo se venga abajo, pero yo tengo gozo, tengo paz. Y tengo para seguir avanzando, no me quedo. Soy así cuando tengo dominio propio, pero si no, sabe que todo me afecta. Todo me afecta. Cualquier cosa, ya estoy enfermo. Cualquier cosa, ya estoy de esta manera. Cualquier cosa, ya estoy enojado. Pero eso es por falta de dominio propio. Por falta de dominio propio. Preguntar al que está al lado, ¿cómo estás del dominio propio? ¿Cómo estás, Fabi, del dominio propio? Hoy te vas a ir con el dominio propio. Aleluya. ¿Sabe qué importante es que tengamos el dominio? Porque cuando tenemos dominio empieza a cambiar la situación, empieza a cambiar el panorama, empiezo a tener una fe diferente, empiezo a amar diferente, empiezo a ver las cosas diferentes, tengo paz. Cuando tengo dominio propio, se empieza a manifestar el resto, porque yo no puedo tener amor si yo no estoy dominando esto. Yo no puedo tener amor si el fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio, lo está gobernando en mi vida. Yo no puedo. Quizás usted sí diga, yo no tengo dominio, pero tengo amor. Yo no tengo dominio, pero tengo fe. Mostrarme la fe que tenés sin el dominio. Vamos a ver si es fe.
porque cuando tengo dominio me activa las de hacer cosas que no hacía. El Espíritu me lleva. Y esto me viene cuando dijo Pablo, más no digo yo, Cristo vive en mí. Y cuando yo dejo que Cristo viva en mí, empieza a gobernar en mi vida y el Espíritu Santo empieza a manifestar los dones, empieza a manifestar el dominio propio en mi vida, empieza a manifestar el amor, el gozo, la paz y todo el resto. Pero cuando si yo hago como Pablo, y no solamente que digo que Cristo vive en mi vida, sino que dejo que Cristo gobierne mi vida, yo empiezo a caminar diferente. Yo empiezo a moverme diferente. Yo empiezo, ya las cosas no me van a afectar. En mi trabajo las cosas no me afectan. Porque no sé usted, pero a mí había cosas que me afectaban en el trabajo, veía cosas de injusticia, veía un montón de cosas que me afectaban o me enojaban en mi trabajo porque yo trabajo más que el resto. Pero cuando yo tengo dominio propio entiendo y empiezo a moverme diferente, empiezo a moverme en lo espiritual, en donde yo me vaya, donde yo me muevo, porque hay algo, la palabra dice que somos espirituales, somos seres espirituales, y cuando yo domino mi espíritu, entonces empiezo a moverme en lo espiritual. Yo empiezo a moverme en lo espiritual. Si no me muevo siempre en la emoción, en lo que es la carnalidad, lo que es la humanidad de uno. ¿Sabe qué es tener dominio propio? Igual del que estuvo esta mañana, seguramente se va a acordar. ¿Sabe qué es tener dominio propio? El dominio propio es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos. Es la capacidad que me da el Espíritu Santo a través de ese fruto, que tengo la capacidad yo de manejar mis emociones, mis sentimientos. Cuando yo tengo eso, ya empiezo a manejar mis sentimientos y ya no me empiezo a mover más por los sentimientos, por lo que muchas veces, no sé si a usted le pasó, que le soltaron una palabra y está emocionado, está contento, sale de la iglesia y ya su emoción pasó, ya se fue. Pero usted, cuando está dominando su espíritu, le sueltan una palabra, quizá usted en el momento no dice nada, se calla, pero sale y sigue trabajando con esa palabra, se sigue moviendo con esa palabra, se sigue yendo para adelante y dice: tengo esta palabra, yo me estoy moviendo espiritualmente, me estoy moviendo con el dominio propio, entonces esta palabra se va a cumplir. Y vengo a la iglesia nuevamente y vengo con eso que tengo, que estoy esperando, que estoy activado en eso. Pero el que estaba emocionado se fue con la emoción, después vino de vuelta a la iglesia el próximo domingo y ya vino con la cara larga, como dicen en el Chaco, en el norte, con la cara larga, parece la cara del caballo. No voy a decir lo que dije esta mañana porque se reían, no me aguanta, se ríe todavía. Pero estamos así, cara larga, enojados, porque está gobernando la carne en mi vida. El mal carácter. ¿Cuánto tiene mal carácter acá? No me digan. Tengo una noticia para usted. ¿Quiere tener el carácter de Cristo? Dice la palabra que nosotros estamos siendo formados hacia el carácter de Él. Pero si dijo Pablo que, hermano, digo yo, Cristo vive en mi vida, yo tengo que empezar a formar el carácter de Cristo. Y yo me imagino que Cristo no andaba enojado, que Jesús no andaba enojado todo el día. Él nunca respondía enojado. ¿Cuántas veces nos enojamos y respondemos de mala manera? No sé, a usted no le pasó, pero a mí me pasa a veces que cuando me dicen algo no me gusta, por ahí respondo de mala manera. Y eso es no manejar el espíritu, no dejar que el fruto empiece a fluir en mi vida, empiece a manifestar. Entonces contesto mal, hablo mal, me expreso mal. ¿Sabe que a través de eso yo lastimo a la persona que está conmigo? Aunque sea mis hijos, aunque sea el esposo, la esposa, a un compañero de trabajo, a las personas mismas que nos rodean, muchas veces lastimamos porque no tenemos el control de lo que decimos. Lo soltamos, se nos viene a la mente y soltamos nada más. Pero cuando yo tengo dominio, empiezo a caminar diferente. Y dice la palabra en Santiago que el hombre tiene que ser tardo para hablar y pronto para oír. Tardo para hablar y bienvenido, Elías. Y pronto para oír. Aleluya. Cuéntele a Elías que estamos
Y pregúntenle de paso. Dominio propio. Héctor no se animó, pero yo le voy a preguntar, ¿cómo estás del dominio propio? No diga nada de eso. Una pregunta después contestaste solo. Amén. Entonces, el dominio propio es la capacidad que me da el Espíritu Santo que se manifiesta en mi vida para controlar mis emociones. Ya las emociones no me controlan. Ya no me muevo por emociones, como dije, me muevo en lo que es lo espiritual. Aleluya. Me muevo en lo espiritual. Ya no me muevo por las emociones, sino por las convicciones del Espíritu que trae a mi vida. Lo tercero, una ciudad sin muro, dice, entra cualquiera. Es como le dije recién, es una persona que tiene baja su defensa. Todos los bichos se le pegan, todas las cosas le afectan. Y una persona que no domina su espíritu es una persona que está sin protección. Sin protección. En Proverbios 25-28 dice, ¿qué dice? Leímos recién. Como ciudad derribada. Lo tienen ahí. Como ciudad derribada, no tiene rienda. Yo tengo la versión que dice aquí, me escuchen. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene dominio propio, no tiene templanza. Esa es mi versión y es la que me gusta, porque tiene el mismo significado, no tiene rienda, no tiene, es como un caballo. ¿Cuántos lo vieron a caballo alguna vez acá? Veo que el caballo tiene una rienda y nosotros le manejamos, pero hay caballos que no me acuerdo cómo le dicen, o que todavía no están para andar, que le tienen que pegar en la... Cimarrón. No me acuerdo. Que no está. Que todavía desbocado, todavía no se va, como si yo quiero que vaya para allá, se va para aquel lado, si yo quiero que vaya para este lado, No está domado. no está domado o algo así. Pero si yo no domino mi espíritu, sabe que soy como ese caballo, que Dios me quiere llevar al derecho, yo me quiero ir para allá, si Él me quiere llevar para acá, yo me voy para el otro lado, ando desbocado. Si la palabra significa ando desbocado. Un caballo que todavía no es, nunca fue no es manso, es un caballo desbocado, porque no va a la dirección que le llevan, sino que se va para donde Él quiere. Se va para donde Él quiere. Y cuando yo no tengo gobierno en mi espíritu, cuando el fruto no empieza a fluir en mi vida, sabe que soy como ese caballo. Dios me quiere llevar para allá, yo le digo, no, me voy para acá. Y Él me quiere llevar para allá, yo me voy para el otro lado. No, nunca hago lo que Él quiere, sino que hago por las emociones, y entre las emociones empiezo a ser emocional. Me empiezo a mover por los sentimientos, me empiezo a mover por lo que yo quiero, por lo que a mí me gusta, no por lo que Él quiere. Amén. Gracias. ¿Saben las consecuencias? Las consecuencias de no tener dominio propio. Primero y principal, no soy feliz. La consecuencia de no tener dominio propio, lo primero es que no soy feliz. Soy infeliz. Porque la persona que no es feliz es infeliz, es lo contrario. Es infeliz siempre. Y es la persona infeliz la que anda enojada siempre. La persona que no puede alcanzar esa, que anda siempre irritado, con ira, con enojo, anda con contienda donde se mueva porque no alcanza lo que Él quiere, entonces anda de esa manera. Pero mientras tanto que yo no domino mi espíritu, voy a andar de esa manera. Todas las cosas me afectan. Me afectan el carácter, el enojo, la ira. Todo lo que está a mi alrededor empiezo a destruir. Todo lo que está a mi alrededor empiezo a destruir. Las relaciones. Hablaba esta mañana. Ustedes no se imaginan los matrimonios que en la casa de Dios hubo rotura por falta de dominio propio. Porque la esposa le dijo tal cosa, el esposo le dijo tal cosa, y ya se pelearon, y después un montón de conflictos por no tener dominio propio. Eso puede. Yo acá conozco muchos casos de eso. Se divorciaron
por no tener dominio. Y quizás vamos a decir, no fue por no tener dominio, no porque él se metió con otra mujer, no porque ella se metió con otro hombre, no porque no tuviste dominio propio. Por eso pasó, porque si vos tenés dominio propio, no tenés que andar mirando a otras mujeres. La mujer no tiene que andar mirando a otro hombre. Vos tenés que ser diferente en tu casa. Tenés que cuidar a la esposa tiene que cuidar al esposo. Cuando hay problemas con los hijos. No sé si a usted le pasó muchas veces puedo hablar de lo que es mi vida personal cuando fui joven, que le decía algo a mi mamá y se me enojaba, muchas veces me contestaba mal. Pero eso hoy no le puedo echar la culpa, porque una persona que está en el mundo, poco y nadie tiene dominio propio. Se mueve por los impulsos de la vida, por lo que recibió en su vida. Y no tiene el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que me da a mi poder, autoridad y dominio propio. Como leímos recién en 1 Timoteo. Segunda. ¿Qué dice esto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Ella me dio eso. Ella me dio todo eso. Pero ¿sabe qué? Es como la fe. Si yo tengo fe y no actúo, solamente tengo fe. La fe sin obra es muerta. Si yo no actúo a través de los frutos del Espíritu, yo no tengo dominio. Si yo no le doy lugar al Espíritu Santo en mi vida, ¿sabe que ese fruto no empieza a reflejar? Porque los frutos del Espíritu se tienen que reflejar en el Hijo de Dios. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si todavía los frutos no empiezan a fluir en mi vida. Pero el principal, dice la palabra, que sobre todo es el amor, pero para tener amor yo tengo que tener dominio propio. Y entonces empieza a fluir el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre. Soy manso, porque sabe que cuando tengo dominio propio me dejo corregir. Cuando tengo dominio propio me dejo corregir. Sabe que a mí me costaba que me corrijan y me enojaba muchas veces, pero hoy soy manso y dejo que me corrijan, y si me equivoco, está bien, porque tengo que ser corregido. Tengo que ser corregido. Ustedes me conocen a mi pastor, mi padre espiritual. Ustedes saben que cuando él tiene que decirte las cosas no da vuelta. Te dice. Y los primeros me molestaba, me chocaba. Muchas veces decía, ¿quién se cree para decirme? Mi pastor. Pero ¿sabe qué? Porque no tenía dominio propio, no dejaba que los frutos empiecen a fluir en mi vida. Pero cuando yo fui manso, tengo mansedumbre también. Ahí entra eso, yo dejo que me corrijan, dejo que me guíen, porque Él es mi pastor, mi padre espiritual, y todo lo que Él me enseña es para direccionarme al propósito que Dios tiene para mi vida. Aleluya. Pero no cuesta. Y dice, vamos a seguir un poquito más con las consecuencias, después voy a hablar de Pablo. Tercero, me afecta entonces en el carácter, el enojo, la ira, la contienda, el mal humor. Estoy malhumorado siempre. Yo sé que acá usted anda siempre, pero yo por ahí tenía mal humor siempre. Usted anda siempre con gozo, siempre le veo. Gloria a Dios. Vivo en desacuerdo en casa. En desacuerdo. No estoy en acuerdo. Desacuerdo. Ejemplo de las consecuencias. Había un tiempo en mi vida personal, y ahora le voy a hablar de algo muy importante. Yo estaba en desacuerdo con mi esposa. Cuando hacía poco tiempo que me congregaba. ¿Saben por qué? Porque yo no quería dar el diezmo. Yo le decía, ¿para qué? Bueno, ahora vos sabés, Jorge, al pastor Adolfo no le quería dar el diezmo. ¿Sabe qué? Yo decía, ¿para qué quiere el diezmo? Si acá no tiene que pagar nada, acá tiene que
¿Qué me interesaba a mí? ¿Para qué? Yo tenía que cumplir con los mandatos de Dios nada más. Y sabe que muchas veces estaba en desacuerdo con mi esposa cuando me decía, y sabe que en ese tiempo me iba mal económicamente. No me alcanzaba, tenía que sacar plata adelantado de mi trabajo porque no llegábamos y trabajábamos los dos y éramos 3 en mi casa. Era Paloma, ella y yo. No me alcanzaba y estaba en desacuerdo y me enojaba. Le gustaba a mi esposa también llevar semilla a la iglesia, vamos a hacer tal cosa, llevaba semilla. Oh, yo me enojaba en desacuerdo. Gracias a Dios que en el tiempo el Señor tocó mi corazón y después fui uno de los que más di para la gloria de Dios, no para glorificar mi vida, sino que juntos dimos hasta lo que no teníamos y lo seguimos haciendo. Pero estábamos en desacuerdo y eso sabe que traía en mi casa destrucción. No podíamos avanzar, andábamos con una motito, así de grande la motito, los 3 andábamos en la motito. En invierno, nieve, veníamos de allá de la otra punta, le traía yo hasta el colegio acá, a la mañana, nevaba y veníamos igual en la motito. No podíamos avanzar, porque estábamos en desacuerdo. Hasta que entramos en acuerdo en ese tema, y sabe que todo empezó a cambiar. Todo empezó a cambiar. Y eso trae por falta de dominio propio, porque ella entró primero a lo que es el dominio, después entré yo. Las mujeres por ahí es más fácil. Depende. Con mi esposa fue más fácil en el tema de dominio, de todas las áreas. Y dice la palabra de Dios que una casa dividida no prospera. Dice que una casa dividida no prospera. Entonces, eso también cuando yo no tengo acuerdo, no tengo dominio, empieza a haber división en mi casa, hay consecuencia. Empiezo algo, nunca termino. Quiero estudiar para algo, ¿sabe? Que empiezo a estudiar y llega a mitad de, un mes. No, ya me cansé, no estudio más. Voy a estudiar otra carrera. Empiezo a estudiar una carrera, al mes, no, voy a dejar, no. Es difícil para mí estudiar. Nunca puedo alcanzar ni terminar lo que empiezo. Siempre queda en la mitad. Pero es una persona que no tiene dominio propio, porque se mueve por emociones. No se mueve por lo espiritual, sino se mueve por lo emocional. Y todo nos afecta. En el estudio, en el trabajo, donde nos movemos siempre, no va mal cuando nos dominamos el espíritu. Aleluya. Soy mal administrador y gracias a Dios que el Señor me ha cambiado ese tema, porque, bueno, primero y principal que hoy no sería pastor, porque imagínese un pastor mal administrador en desacuerdo con su esposa, ¿cómo estaría la casa hoy? No solamente mi casa, sino que la casa principal que es esta, ¿cómo estaría hoy? Yo creo que estaría destruida. Hubiéramos empezado y hubiéramos cerrado nuevo. Pero ¿sabe qué? También a mí me pasó, esto para que no solamente a mí me pase, sino que a ella también le pasó un tiempo que entramos en desacuerdo cuando íbamos a empezar la obra de Dios. Teníamos una camioneta y yo le decía, el Señor me habló que venda la camioneta para empezar la obra. Y ella me decía, no, la camioneta no. La camioneta no. Y la mezquinaba, entraba en desacuerdo ahí. Hasta que el Señor vino y le habló. Y me dice, bueno, vamos a vender la camioneta. Entramos en acuerdo, pero fue de bendición. Nos trajo una bendición tremenda. Después tuve un auto, no se imagina el auto que tuve, que él va a subir a ese auto. No se imagina. Pero ¿saben por qué me pasó eso también? Por no tener dominio. Entré en desacuerdo con mi esposa. Apurado, me fui y compré un autito. Dije, bueno, este autito es barato. El auto no tenía ni rueda de auxilio. Le miré de día, le faltaba tuerca en la rueda. Doblaba, hacía todo ruido. Y no sé, quería devolver el auto, nada, así que... Pero él va a subir al auto ese un día. Oiga, después gracias a Dios que pude cambiarlo.
dominio propio me lleva a estar mal económicamente en casa también. No puedo prosperar. Me cuesta prosperar cuando estoy en desacuerdo. Fabián me puede traer testigo que en este tiempo que él entró en acuerdo con su esposa, yo lo veo próspero a él. En todas las áreas, porque la prosperidad de Dios no es solamente monetaria, sino que lo principal es espiritual. La bendición de Dios, lo primero es espiritual. Y la palabra dice: amado, yo deseo que seas próspero en todo, así como prospera tu alma. Entonces, cuando yo tengo dominio, empieza a prosperar mi alma, empieza a prosperar lo que tengo al lado. Nunca priorizo a Dios. Siempre todo el resto, si me queda tiempo, ahí recién le doy a Dios. Cuando es al revés, cuando dice la palabra que Cristo vive en mi vida, que yo ya no gobierno yo, sino que Él gobierna mi vida, pero le doy el último lugar. Eso es porque no estoy dejando que el fruto del Espíritu Santo fluya en mi vida, que se manifieste en mi vida. ¿Saben que hay algo que conté esta mañana también? Cuando el pastor Rubén, hace años, tenía a su nenita, que mi sobrina tenía 6, 7 años, ella quería ir a los cumpleaños, ella quería ir a todo lado, y saben que él priorizaba siempre las cosas de Dios. Y yo muchas veces me enojaba y le decía a mi esposa: yo no lo entiendo, ¿por qué si su hija es chiquita no le manda el cumpleaños y se va él a la iglesia si quiere ir? ¿Por qué no prioriza también las cosas de su hija? Pero hoy entiendo una cosa: él priorizó las cosas de Dios. Sabe que hoy su hija es una adoradora, es una jovencita, tiene 14 años, que adora a Dios tremendamente. Tiene su hijo que tiene 7 años, de que nació, priorizó las cosas de Dios, y hoy tiene 7 años y es un niño que adora a Dios con toda su fuerza. Y ellos no se enfocan en las cosas del mundo, sino que están metidos y centrados en las cosas de Dios. ¿Sabe qué? Cuando priorizamos las cosas de Dios, cambian. Pero cuando la consecuencia de no tener dominio en mi vida, lo de Dios es último y las cosas del mundo es primero. Si me queda tiempo, priorizo a Dios. Si no, no. Y tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser lo contrario. Decirle al que está al lado, tiene que ser todo lo contrario. Aleluya, gloria a Dios. Pero también dije esta mañana que los evangélicos somos medio vagos por ahí también. Aleluya. Somos medio vagos. ¿Sabe por qué? Porque queremos todas las cosas fáciles. Quiero crecer en lo espiritual, pero no quiero orar. Quiero crecer en las cosas de Dios, pero me cuesta ayunar. Quiero crecer, pero no me gusta vigilar, me gusta dormir. Quiero crecer, pero no me levanto 2 horas antes de la mañana para orar antes de ir a trabajar, sino que me levanto, entro a las 9 y me levanto a 9:10 y el hombre se viste rápido y ya sale. Somos medio vagos, me queda corto. Pero queremos la bendición de Dios. Queremos que los frutos empiecen a manifestarse en nuestra vida. Queremos que movernos de una manera diferente en el poder de Dios. Pero si yo no le doy dominio, no le doy lugar al Espíritu Santo, el fruto no empieza a dominar mi vida. No empieza a manifestarse en mi vida. Amén. Dice la palabra en Proverbios 16:32. Dice, usted búsquelo mientras, en una versión. Dice: el que domina su espíritu es más fuerte que aquel que domina una ciudad. Esta es la versión original. El que domina su espíritu, es más fuerte que aquel que domina una ciudad. Amén. No sé qué dice en su versión. Dice, mejor es el que tarda en anegarse que el fuerte, y el que se señorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Amén. El original dice, como tengo acá, como escribí acá:
el que domina su espíritu es más fuerte que aquel que domina una ciudad. ¿Y quién no domina una ciudad? ¿El intendente? No. Está hablando de autoridades, principados, potestades, porque dice la palabra que ellos gobiernan los territorios, ellos están gobernando. Pero dice la palabra que si yo domino mi espíritu, si yo gobierno mi espíritu, soy más fuerte que él. ¿Se entendió? Si yo gobierno mi espíritu, puedo hacerle guerra a cualquiera. ¿Sabe por qué? Primero y principal, porque si yo gobierno mi espíritu, empieza a levantarse el muro nuevamente. No soy como una ciudad que no tiene muro, sino que estoy con el muro bien alto y nadie puede llegar, nadie puede pasar, nada me puede tocar. Entonces empiezo a caminar como un verdadero. Empiezo a caminar como Cristo caminó. Y le doy la libertad al Espíritu que empiece a caminar Él, que empiece a guiarme Él, que empiece a moverse Él. Amén. Cuando gobierno mi espíritu soy imparable, nadie me para. En 1 Corintios 9:25 dice: el que corre de todo se abstiene. De todo, de todo. Decía que está al lado de todo. De dormir mucho, de orar. De orar poco, de todo se abstiene, dice el que corre para ganar algo corruptible. Pero nosotros estamos corriendo por algo incorruptible. ¿Saben por qué le comparto esto? Porque yo, para que el Espíritu empiece a gobernar mi vida, yo tengo que morir a lo corruptible. Tengo que empezar a vivir a lo incorruptible, que es para la vida eterna. Vamos de nuevo. Yo, para vivir en lo espiritual, tengo que morir lo terrenal. Dice, les dijo Pedro: todos los días muero, todos los días resucito, todos los días muero a la vida natural, a mi vida, a lo que yo quiero, me levanto en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios. Aquel hombre que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que morir a lo que él quiere, a los deseos que él quiere, y tiene que vivir para Cristo. Dijo Pablo, y él vivía como que Cristo vivía en él. Dijo: ya no vivo yo, Cristo vive en mi vida. Y si vive Cristo en mi vida, empiezo a caminar como Cristo caminó. Jesús vivía en oración, en ayuno. Él vivía en búsqueda, él se apartaba para buscar del Padre. Por eso le dije, somos medio vagos. Somos medio vagos. Queremos las bendiciones, queremos gobernar nuestro espíritu, queremos tener los frutos, pero no le sometemos a la carne. Pablo también dijo que a la carne tenemos que llevarle y machucarla. Tenemos que llevarla y pisotearla a la carne para que no haga lo que él quiere. Porque la carne quiere hacer un montón de cosas, pero no quiere orar, no quiere ayunar, quiere mirar Netflix. Hora y hora de Netflix, quiere mirar hora y hora de series, quiere estar hora y hora en las redes sociales, quiere estar pero menos de Dios. Cuando te pones a leer la Biblia, sabes que te da un sueño, y muchos te dicen: ¿querés dormir? No puedo dormir. El mejor remedio es la Biblia. Te pones a orar, a mirar, a leer la Biblia, y te da sueño, porque la carne no quiere. La carne no quiere. Pero yo necesito matar la carne, que el Espíritu empiece a vivir en mi vida, para que el Espíritu se empiece a vivificar en mí, para que los frutos empiecen a ser manifiestos en mi vida. Yo tengo que manifestar esos frutos. El Espíritu está dispuesto, pero la carne no. Pero la carne la voy a machucar hasta que me diga que sí. La voy a doblegar, la tengo que doblegar a la carne para poder someter al Espíritu. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Aleluya. ¿Cómo obtengo dominio propio? ¿Cuántos me dicen cómo puedo obtener dominio propio? Primero y principal,
principal, tengo que admitir que me falta dominio propio. Si yo no admito que me falta dominio propio, no puedo tener dominio propio. Por eso yo le digo, necesito dominar. Necesito tener más control en lo espiritual. Necesito morir a los deseos de la carne. Y necesito empezar a vivir más en las cosas espirituales de Dios. Y dice la palabra que nosotros somos, nuestra ciudadanía es celestial, no es natural. Dice que habitamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Y cuando entendemos eso, entonces entendemos que empezamos a vivir en lo espiritual, ya no vivimos más en la carne, en los deseos de la carne. Gracias por ese entusiasmo que tienen. Gracias por el entusiasmo. Ya no vivo en la carne porque mi ciudadanía es celestial. Es celestial, entonces yo empiezo a buscar lo celestial. Empiezo a morir, empiezo a correr la carrera que Pablo dice que tenemos por delante. Pelea la buena batalla. Pelea la buena batalla. Y el que corre, dice el deportista, de todo se abstiene. Aún uno puede ver los futbolistas. Dice que cuando van a jugar un partido de fútbol, lo apartan 3-4 días en una concentración y no pueden estar aún ni con sus esposas. Se abstienen. ¿Por qué? Porque si ellos hacen lo que ellos quieren, duermen a la hora que ellos quieren, se manejan como ellos quieren, no rinden como tienen que rendir y no van a alcanzar a lo que se estaban preparando físicamente. Amén. Entonces usted se imagina que ellos están para algo pasajero, para algo temporal, para ganar una copa o lo que sea, y ellos se prohíben un montón de cosas, y nosotros, que es para algo eterno, no nos interesa muchas veces lo que es lo eterno, porque solamente estamos pensando en lo terrenal. Entonces cuando yo me pongo a pensar en lo terrenal, lo espiritual no puede crecer en mí, no puede haber gobierno en mi vida, no puede haber dominio propio en mi vida, porque estoy pensando solamente en las cosas materiales de esta vida. Estoy pensando en mi trabajo, estoy pensando en un montón de cosas, que está bien que pienses en tu trabajo, en todo eso, pero priorizar el reino de Dios, priorizar las cosas de tu Padre, porque fuiste llamado para hacer grandes cosas. Pero si no priorizar, no empezar a tener dominio en tu vida, sabes que te va a costar. Porque si vos no tenés dominio, no vas a tener amor, no vas a tener paciencia, no vas a tener paz, no vas a tener gozo. Y no fuiste llamado solamente para estar sentado en una banca, sino que fuiste llamado para predicar, para anunciar la palabra de Dios. No fuimos llamados solamente para estar aquí adelante en el altar, sino que para llevar la presencia de Dios donde nos vamos. Porque cuando empezamos a morir a los deseos, empezamos a vivir espiritualmente, empezamos a dar lugar a que empiece a fluir los frutos del Espíritu, yo me empiezo a mover de una manera diferente y tengo una convicción diferente de lo que el Padre quiere para mi vida. Aleluya. Yo como convicción no tengo solamente de estar aquí en este lugar y que el altar se encienda en este lugar, sino que el altar se tiene que encender en este lugar, pero el altar viviente soy yo. Entonces tiene que fluir el Espíritu Santo en mi vida, donde yo me muevo, donde yo me voy, donde yo camino. ¿Y sabe qué? Hay algo que escuchaba el otro día de un pastor que hablaba y dice que cuando no tenemos dominio propio, a la gente que lastimamos, y él dejó como ejemplo una madera, que había un chico que se enojaba y le dijo al padre: cada que te enojes, agarrar un clavo y martillo y empezar a clavar esa madera. Dice que pasó 2, 3, 4 semanas y llenó la madera, pero cada día dice que se enojaba menos. Y después dice que le dijo: cada día que no te enojes, cada día que empieces a tener más dominio propio, empezás a sacar los clavos. Y dice que este pastor, que cuando terminó de sacar los clavos, dice que le dijo al padre: ya no me enojo más, ya tengo dominio propio sobre esas cosas. Entonces dice que le dijo al padre: vamos a mirar cómo quedó la madera. Y el padre le pregunta: ¿cómo quedó la madera? Está sin clavo, pero quedó con los huecos. Cuando no tengo dominio propio, sabe que todo lo que yo puedo afectar a las personas, lastimando en mi casa, a mis hijos, a mi esposa, al esposo, se sana, pero queda con ese hueco. Entonces yo cuando empiezo a caminar con dominio propio,
Digo, lastimé mucho, herí mucho, pero ya no quiero hacer eso. Ya no quiero hacer eso. Y me gustó la enseñanza que dio este pastor, porque decía que este joven era deportista también. Y tenía de todo, pero solamente le faltaba eso. Que se enojaba, tenía ira, se peleaba con los compañeros, hacía de todo. Pero cuando yo no tengo dominio propio, empiezo a destrozar a las personas que me rodean, porque lastimo, no me interesa lo que yo puedo decir. No me interesa lo que la gente puede decir. Pero yo cuando empiezo a tener dominio, empiezo a controlar, empieza a fluir el Espíritu Santo, empieza a fluir los dones de Él. Yo empiezo a ver diferente las cosas. Amén. Uno que tuvo dominio propio fue Jesús. Por eso cumplió el propósito que fue mandado a hacer en la tierra. Y cada uno de los que estamos aquí, aún los niños, nacieron con un propósito. Nacieron con un propósito. Cada uno que estamos aquí nacimos con un propósito. Pero para cumplir el propósito yo tengo que tener dominio en el Espíritu. ¿Sabe por qué? Porque si Jesús no tenía dominio, cuando Él le ponía la corona de espina, Él iba a renunciar. Si Él no tenía dominio, cuando llevaba la cruz, Él iba a abandonar, le iba a decir a los ángeles que descienden, que destruyan todo y yo no voy a seguir con esto. Él cuando estaba ahí en el huerto de Getsemaní y le goteaba la gota de sangre, goteaba gotas de sangre de su transpiración, y Él le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Si Él no tenía dominio propio en ese momento, Él renunciaba. Decía: no, esto no es para mí, yo no nací para esto, no vine a este mundo para salvar, pero hoy renuncio. No tengo el dominio, no estoy viviendo en lo espiritual. Pero Jesús cumplió eso, ¿sabe por qué? Porque Él vivía en lo espiritual. Él se movía de una manera diferente que muchas veces nosotros nos movemos. Él no se movía por emoción. Pero cuando yo tengo dominio propio, me empiezo a mover como Jesús se movía. Me empiezo a mover de la misma manera que Él se movía. No le interesaba sacrificar cosas, dejar cosas. Aún los apóstoles, cada uno de ellos se movían teniendo dominio propio. Pablo, y uno que siempre hablo de Pablo porque leo la historia de Pablo y fue tremendo hombre de Dios, tremendo lo que él pasó, tremendo lo que él hizo. Pero que él, cuando conoció el propósito de él, se doblegó a lo que él quería hacer y empezó a caminar como el propósito que Dios le ha puesto en la vida de él. Empezó a caminar hacia ese propósito y dijo: voy a empezar a caminar con el propósito que Jesús me ha dado, y voy a empezar a doblegar lo que yo quiero, y voy a empezar a caminar en el Espíritu. Por eso él dijo: no vivo yo, mas Cristo vive en mi vida, porque si Cristo cumplió, yo voy a cumplir. Dominio propio. Sansón fue uno que no tuvo dominio propio. ¿Sabe por qué? Porque él no nació para casarse. Él nació para cumplir un propósito exclusivo. No fue para casarse. Él se casó, se tuvo con esta mujer. Y a causa de esto, de no tener dominio, perdió los ojos inclusive. Ese no era el final de Sansón. Terminó de una manera no tan mal. Pero ese no era el final de Sansón, era otro final para él. Pero a causa de no tener dominio, el final de él fue diferente. Podemos hablar de José. José fue un hombre que entendió cuál era el propósito de él y caminaba con dominio propio. Porque cuando la mujer de este varón quería acostarse con él, él huyó y dijo: no, yo no voy a caer en esto. Primero y principal, que yo tengo a mi padre, que yo no puedo fallar. Segundo, que yo tengo dominio propio. Yo empiezo a vivir en el espíritu. ¿Sabe qué? La vida de José terminó diferente de lo que terminó Sansón. José terminó como un gobernante, como un poderoso, haciendo un montón de cosas. Y nosotros, para terminar de esa manera, tenemos que decir: no quiero. Voy a servir a mi Padre, voy a servir a mi Dios, voy a empezar a dar los frutos que realmente tengo que dar como hijo de Dios. Amén. Sacrificar los deseos carnales. Tengo que tener claro cuál es mi propósito y quién soy. Yo no sé si usted tiene claro cuál es el propósito que usted tiene para esta tierra. ¿Qué vino a hacer en esta tierra?
Usted no nació por casualidad, no vino a este mundo por casualidad, porque en una noche de descuido su papá y ahí usted vino. No, hubo un propósito en ustedes que dicen en la palabra de Dios que Él ya lo tenía marcado delante de la fundación del mundo, que usted esté hoy en este lugar. Usted tiene un propósito exclusivo. Aleluya. Tengo que entender que no vivo yo, sino que Él ya empieza a vivir en mi vida y darle lugar al Espíritu. Someterme a la voluntad de Dios. Y ahí Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya. Y entender que esto no es algo humanamente que tengo que luchar, sino que es algo espiritual. Yo no puedo tener humanamente no puedo tener dominio propio, pero cuando yo le doy lugar al Espíritu, yo empiezo a tener dominio propio. Cuando yo le digo, como dijo Pablo, ya no vivo yo, ya no vivo, ya estoy muerto para el mundo, ya empiezo a vivir Jesucristo en mi vida. Entonces sí, ahí viene el Espíritu Santo y empieza a darme los frutos. Y el primer fruto que me da es dominio propio, porque el dominio propio me hace decir que no. El dominio propio es que me saca el enojo. El dominio propio es cuando en mi casa empezamos a gritar: yo soy el que me callo, porque tengo miedo, no porque tengo dominio. Cuando hablo con mis hijos, hablo bien, tranquilamente, porque ya tengo dominio, ya tengo amor. Y un montón de cosas. Y ese dominio tiene que estar siempre en mi vida. Siempre, siempre, sobre todas las cosas. Ese fruto tiene que estar en mi vida donde yo me muevo. Amén. Entonces, usted en esta tarde, ¿qué me dice? ¿Le falta dominio propio o tiene dominio propio? Y eso es lo principal, reconocer que aún me falta dominio, que aún tengo que someter a la carne, porque para tener dominio tengo que someter a la carne, tengo que machucar a la carne, tengo que someterla en oración, en ayuno, en vigilia, en búsqueda de Dios, en hacer lo que Él quiere, ya no lo que yo quiero, la voluntad de Dios. Amén. Entonces en esta tarde yo le voy a pedir que usted se ponga de pie. Vamos a orar.